Mi nombre es Manuel Fernández Basterra. Yo soy colombófilo y veterinario. Colombófilo desde hace muchos años, desde 1972, cuando mi padre, que en paz descanse y que también fue colombófilo en los años 40 del siglo pasado, pues nos regaló a mi hermano y a mí unas palomas, y ahí empezó nuestra pasión, porque esto no es una afición, esto es una pasión. Después estudié veterinaria y, bueno, como veterinario, antes le comentaba a Freddy que a mí me hubiera gustado ser veterinario de palomas, pero en los años 80 aquello no era posible. Entonces me tuve que dedicar a otra cosa. Yo me he dedicado a la clínica y a la cirugía de caballos. Lo que sé de veterinaria lo sé pues porque bueno, son muchos años de colombofilia y muchos años aprendiendo poco a poco de otras personas que saben, leyendo, pero sí os quiero decir desde el principio que yo no soy un profesional veterinario exclusivo de palomas mensajeras. Combino las dos facetas, la de colombófilo y veterinario, y bueno, eso quizás me acerque más a vosotros que si fuera veterinario solamente. Deciros que para mí es un honor y un orgullo estar aquí con vosotros. Agradecerle mucho a Javier, a Valerio, que me han invitado. Y, por supuesto, es un honor compartir esta mesa con un profesional y un criador y competidor de la categoría de Freddy Van den Heep. Y sin más, pues empezaré con la charla. Yo esta charla la he planteado de una forma que os pueda servir y que os pueda ser de utilidad. Creo que si al final de la charla os quedáis con una serie de cosas, de puntos que os ayuden, realmente habremos conseguido algo. Con que cada uno saquéis 2 o 3 cosas que os sirvan, ya me daba yo por contento. Probablemente os decepcione un poquito porque yo no soy muy partidario de los tratamientos ni de los medicamentos. Ya os lo iré diciendo, los tratamientos hay que usarlos cuando hay que usarlos, pero soy mucho más partidario de la medicina natural y lo veremos a lo largo de la charla. Yo en la charla voy a hablar de 2 cuestiones fundamentales. Una es la salud y otra es la selección de las palomas. Todos sabemos que uno de los factores fundamentales para que las palomas mensajeras regresen es que estén en perfecto estado de forma y de salud. Si no están en perfecto estado de salud, aunque aparentemente parezca que están sanas, si no están de verdad sanas, disminuirán su rendimiento. Para entender el tema de la salud, creo que lo primero es saber de qué se está hablando. Y lo primero que hay que tener en todo caso es un esquema de qué es lo que vamos a hablar. Las enfermedades que nos afectan y que más nos preocupan, porque hay de otros tipos, hay problemas toxicológicos, hay problemas de otro orden, pero los que más nos afectan son los problemas parasitarios y los problemas infecciosos. Los problemas parasitarios, los parásitos de las palomas se agrupan en 4 clases, en 4 categorías. Unos son los protozoos, otros los nematodos, otros los cestodos y otros los artrópodos. Y ahora paso a ver. Es muy importante tener claro qué es cada uno. Los protozoos, que son parásitos unicelulares, pero no son bacterias, los que más nos afectan
son las tricomonas y los coccidios. Hay otros más, pero me centraré en esos dos. De los nematodos, que son los vermes redondos, los que más nos afectan son los ascaris y las capilarias. Y me centraré también en esos dos. De los cestodos, que son los gusanos planos, son las tenias. Ahora se ven menos por los sistemas que tenemos de vuelo y de tratamiento, pero hace años sí eran más frecuentes. También hablaremos algo. Y por último, de los artrópodos, que son las moscas y los piojillos, que también producen muchos problemas. En cuanto a las enfermedades infecciosas, podemos a su vez subdividirlas en enfermedades bacterianas, víricas y fúngicas, que no son exactamente enfermedades como las bacterianas y las víricas, pero que afectan mucho a las palomas. En las enfermedades bacterianas las dividiremos en dos, principalmente las respiratorias y las que afectan al aparato digestivo. Las víricas, pues, son todas muy parecidas, los paramyxovirus, adenovirus, herpesvirus, circovirus, todos ellos que ahora son los que de verdad nos dan muchísima lata. Y en cuanto a las fúngicas, a los hongos, a las cándidas, que son las grandes olvidadas de las enfermedades de las palomas, afectan mucho más de lo que pensamos y hay que tenerles mucho más en consideración. Antes de empezar a hablar de cada una de ellas, y lo haré resumidamente, no quiero entrar tampoco en demasiados tecnicismos ni ir a demasiados nombres raros para que esto os pueda servir, sí que quiero hacer varias consideraciones preliminares. Una es la de la medicina preventiva. Realmente lo más importante es que las palomas no enfermen y no tener que tratarlas. Eso es lo más útil. Y para que las palomas no enfermen hay una serie de cuestiones que son muy importantes. Una son las condiciones del palomar. El palomar es determinante para ciertas enfermedades de las palomas, especialmente para las enfermedades respiratorias. Los problemas de humedades y de ventilaciones inadecuadas son los que dan muchas veces las enfermedades respiratorias. En el palomar nos encontramos algo que previene muchísimas enfermedades y que son las rejillas. Es fundamental. En el caso de los coccidios, la rejilla es limitante y en otras enfermedades, porque la paloma no puede volver a ingerir el grano que cayó del comedero al piso. Entonces, es muy importante, son circunstancias que disminuyen mucho el que las palomas vayan a enfermar. Es fundamental una alimentación de calidad para que las palomas no enfermen. La alimentación de calidad supone, por ejemplo, el que el grano no tenga polvo y no tenga hongos, que, como os decía antes, son los grandes olvidados, luego lo veremos. Es fundamental que las palomas tengan un gris de calidad para no enfermar. Es algo que puede parecer obvio a la mayoría de los que estamos aquí, pero el grit es fundamental para la digestión. El grit son los dientes de las palomas. Como todos sabéis, las palomas tienen un buche donde almacenan la comida, tienen un proventrículo, que es el estómago glandular, donde la comida se ablanda y se mezcla con una serie de enzimas, pasa a la molleja, que es el estómago mecánico, que es un estómago muscular y que está dentro lleno de esas piedrecitas, de ese grit. Esas piedrecitas
son las que trituran el grano, las que lo mastican con las contracciones de la molleja. Luego pasarán al intestino delgado y luego al grueso. Y al final llegarán a la cloaca, porque las aves, como todos sabéis, tienen el sistema urinario y el sistema digestivo unidos al final. Y en eso hay que hacer la consideración de no confundir diarreas con orina, que es algo que puede suceder en determinados momentos. En cuanto a consideraciones previas con el tema de los medicamentos, está algo fundamental, y es el tema de que es necesario hacer analíticas para ver cuál es el estado sanitario de las palomas. Y especialmente es necesario hacer analíticas antes de comenzar la campaña y un par de veces o 3 durante la campaña. Durante el resto del año, pues las palomas tienen que estar sanas en el palomar. Prácticamente no hay que tratarlas de nada. Estas analíticas pues, nos servirán para detectar cuál es el estado sanitario, si hay que tratar de algo o no, y nos servirá para que el veterinario que las hace nos recete aquellos medicamentos que hagan falta, puesto que siempre lo damos todo con receta. Como os decía, para mí es fundamental la medicina preventiva. Y en la medicina preventiva hoy día tenemos una serie de productos que se han dado siempre en las palomas, más o menos, pero que ahora mismo hay muchos y muy elaborados. Me estoy refiriendo a los ácidos, ácido propiónico, fórmico, láctico, que son sustancias que generan un pH dentro del intestino que dificulta el crecimiento de gérmenes patógenos. Me refiero también a los probióticos, son fundamentales porque la microbiota, que es el conjunto de gérmenes de microorganismos sanos que hay en el organismo y que necesitamos para vivir, nosotros también, los caballos también, son fundamentales. Los probióticos en las palomas, probióticos y prebióticos, que no es lo mismo. El prebiótico es el que facilita el que se formen luego los probióticos, pero los probióticos son fundamentales. Hay productos ya que lo administran todo y ahí sí que son productos que por supuesto no necesitan receta y que llevan también vitaminas, oligoelementos muy importantes y se pueden dar prácticamente de una forma continua. Yo los doy continuamente. A fin de cuentas, de lo que se trata es de mejorar el sistema inmune. Y por último, un par de consideraciones más. Y es que para mantener las palomas sanas es fundamental no dejar entrar en el palomar a palomas extrañas, ni siquiera a nuestras palomas que llegan tarde de los vuelos, cuando llegan más de un tiempo razonablemente aceptable, tarde. Pues no sabemos dónde han estado, dónde se han parado, entonces hay que apartarlas y tenerlas en un palomar de cuarentena. Eso es fundamental. Nosotros allí en la península tenemos muchísimos problemas con las palomas zuritas, no sé si aquí lo tenéis, pero son las que arruinan las campañas continuamente, de tal manera que yo suelto las palomas a mediodía porque es cuando estoy en casa para comer y si no voy a estar, prefiero no soltarlas, porque llegar al palomar y encontrarme palomas zuritas o palomas perdidas que en un momento dado han parado allí,
pues no es algo que sea nada agradable, y sobre todo en las palomas jóvenes. Por último, el último comentario es haceros una reflexión sobre el vaciado sanitario. Si os habéis fijado, los palomares que empiezan en la colombofilia suelen tener muy buenos resultados los primeros años. Eso es porque son palomares que están sanos, que están exentos de una contaminación añadida durante el tiempo, durante el paso de los años. Eso lo podemos hacer nosotros poniendo los palomares a estrenar cada año, y se hace, en veterinaria se hace de una forma que se llama vaciado sanitario. Eso muchas veces no se puede hacer, la mayoría de las veces no se puede hacer. Vaciado sanitario es tener varios meses los palomares de concurso sin palomas y en ese tiempo aprovechar para pintarlos, para limpiarlos a fondo y demás, y ponerlos a estrenar. Es una medida que da muy buenos resultados. Bueno, pues hechas estas reflexiones, pasamos a hablar de los protozoos. Los protozoos que, como os decía, pues tenemos los tricomonas y los coccidios. Yo intentaré ser muy concreto para no complicaros mucho. La tricomona es un protozoo ubicuo, es decir, es un protozoo que casi siempre está presente. Es muy difícil estar exento de tricomona. La tricomona es algo que se difunde con mucha facilidad a través de los bebederos, en las canastas, y que realmente es algo que está presente como un freno de mano. Ese concepto de freno de mano a mí me gusta mucho porque el freno de mano, en cierta medida, es algo que no impide que el coche ande, pero que no anda como tiene que andar. Pues estas enfermedades, las tricomonas, los coccidios, los hongos, los parásitos, actúan como freno de mano, es decir, realmente no dejan que la paloma rinda lo que tiene que rendir. Las tricomonas se tratan con metronidazol, con ronidazol, es el medicamento más habitualmente utilizado. En el ronidazol, por supuesto, bajo prescripción facultativa, es aconsejable tratarlas 2, 3, 4 veces durante la campaña. Yo no trato las palomas antes de la campaña. Yo considero que las palomas están sanas en el palomar y, por lo tanto, no las trato antes de la campaña. Yo soy partidario de hacer una analítica cuando han pasado 3, 4, 5 concursos, y ahí probablemente pues se trate y se le den tratamiento. No soy partidario de tratamientos cortos porque, salvo que sea un medicamento expresamente indicado para eso. Es decir, hay productos para tratar las tricomonas que son de una sola toma. El carnidazol, por ejemplo, que era el Spartrix de toda la vida, sí es de una sola toma. El ronidazol, que no afecta al rendimiento de las palomas y se puede dar hasta el día antes del concurso, sí que se debe dar durante 5 días al menos. Quizás cuando ya han estado tratadas varias veces, al final de la campaña, en un momento determinado, se podría dar un tratamiento de 2 o 3 días, pero es mejor tratar lo que es un tratamiento de 5 a 7 días. Otro medicamento también utilizado es el metronidazol, que es el clásico Flagyl, que lo habréis conocido mucho. Con esos dos y con estos que hay de un solo día, que en un momento dado pues, también pueden venir bien, tenemos tratado el tema de las tricomonas. Yo no soy partidario de dar durante el año ningún medicamento,
porque eso conlleva un perjuicio por la resistencia que se crea a esos medicamentos y cuando los necesitamos de verdad no serán lo eficaces que esperamos. Quizás salvo los pichones, palomas jóvenes, en un momento dado, cuando tienen 2 o 3 meses, ya se han destetado, es posible que pueda venir bien un tratamiento, pero a las palomas adultas, desde luego, una vez que acaba la campaña, no vuelven a haber un medicamento contra las tricomonas en todo el año. Entre otras cosas porque están sanas, habitualmente están bien. A mí las palomas ni me enferman, ni se mueren, ni les pasa nada. Pero para todo eso hay que tener en cuenta las condiciones, lo anterior, todo lo que he hablado de condiciones del palomar, de alimentación, de todas estas cosas. En cuanto a la coccidiosis le sucede lo mismo o incluso más que a la tricomona. La coccidiosis, hay siempre coccidiosis. De hecho, hay estudios hechos de tal manera que estudios hechos en Bélgica que ligan el nivel de forma al número de coccidios. Eso quiere decir que están siempre presentes. Los coccidios, yo cuando los doy, los trato con amprolium. Hay sulfamidas, que también se usan para eso, sulfatrimetoprim, pero yo los doy con amprolium a la vez que el ronidazol. Es el medicamento que suelo utilizar. En cuanto a los nematodos y a los cestodos, los gusanos redondos y los gusanos planos, los gusanos redondos que más nos afectan son los ascaris y las capilarias. Para mí hay un producto que es fundamental ahora mismo, de unos años para acá sobre todo, para tratar las palomas de los parásitos, tanto nematodos, gusanos redondos, no trata los gusanos planos, pero sí también sirve para los artrópodos, para las moscas y los piojillos. Este producto es la ivermectina. La ivermectina, me imagino que todos la habéis conocido, o sea, la conocéis, habéis oído hablar de ella. La ivermectina es un producto realmente espectacular. A la ivermectina se le han encontrado muchísimas propiedades también para los virus, de tal manera que siempre se ha dicho que no hay tratamiento para los virus. Bueno, pues yo desde hace una porción de años, las enfermedades víricas de los caballos, de las palomas y las mías, yo también tomo ivermectina, las trato con ivermectina. La ivermectina sirve para los gusanos redondos y para los artrópodos, moscas y piojillos. ¿Cómo uso yo la ivermectina? Yo uso la misma de los caballos, pero que es la misma de las vacas también, porque viene líquida, la de los caballos viene en pasta. Y la ivermectina, os daré un nombre comercial porque es el más usual, aunque hay muchos, porque afortunadamente ya es un genérico, ya pasó. La ivermectina yo la llevo usando 40 años, yo empecé a usarla en los caballos en el año 83. Y la ivermectina, yo la doy líquido, el nombre comercial que os iba a decir es Noromectin, porque es el más frecuente, pero hay muchas. Todas vienen a 10 miligramos por mililitro, que es la concentración a la que está la ivermectina. Yo la uso bien por boca, o bien directamente, o sea, por boca en la comida, o bien directamente en el pico. En la comida la utilizo a 1 centímetro cúbico para cada 25 palomas.
y calculo el número de palomas que hay, sumo el número de palomas que hay en el palomar. Si hay 100 palomas serían 4 mililitros de ivermectina. A eso le añado la cantidad de agua del grifo para 100 palomas como 2 dedos de un vaso normal o 3, a ojo de buen cubero. Le echo la ivermectina, se mueve y eso se añade a la comida. Se mueve y se le da a las palomas. Ya está dada la ivermectina. Es sumamente sencillo. El darlo por boca os asegura que cada una se toma lo que queréis que se tome, pero se tarda evidentemente mucho más. Hay que coger las palomas, hay que abrirles el pico y darle pues 2, 3, 4 gotas a cada una en el pico. Para dársela en el pico, yo utilizo 1 centímetro cúbico de ivermectina más 4 centímetros cúbicos de agua. Preparo la cantidad suficiente, a lo mejor 5 y 4 por 5, 20 de agua. Lo preparo y con un cuentagotas me voy colocando la paloma en las piernas, le abro el pico y le doy 2, 3, 4 gotitas según el tamaño que tenga la paloma. A las palomas pequeñas les doy 2, a las grandes les doy 4. La ivermectina la uso con la siguiente pauta. Yo la doy en total 4 o 5 veces al año. La ivermectina sí la doy antes de la campaña, la doy a mitad de la campaña. Se puede dar en mitad de la semana, aunque tengas un fondo esa semana, no pasa absolutamente nada. Y a lo largo de la campaña pues la doy un par de veces más, no hace falta darlo más, o una incluso, una en febrero y otra en abril, es suficiente. Después ya en junio, julio, agosto, que allí sí tenemos muchísimos problemas de moscas y de piojillos, sí se la doy un par de veces seguidas, en junio y julio, o julio y agosto, y es una maravilla, porque es que eso, y si en un momento determinado, a pesar de todo, hay algunas moscas, pues se utiliza un poco de spray, de este insecticida debajo de las alas, y las palomas no tienen por qué tener una mosca ni un piojillo. Por cierto, que las moscas transmiten una enfermedad muy desconocida, pero muy real, que se llama Hemoproteus columbae, la hemoproteosis, que es un parásito de los glóbulos rojos de la sangre, y que sobre el cual fue buena parte de la tesina de parasitosis que yo hice en la facultad, y es una gran desconocida, y eso lo transmiten las moscas. Yo veo una mosca y me pongo nervioso. Es algo que hace mucho más daño, no solamente por el estrés, porque ya sabéis perfectamente que las moscas no dejan descansar a las palomas, y que en el momento que tienen una mosca encima, pues ya están pateando, ya están expurgándose, moviéndose, incómodas, hasta que se va a la vecina. Pues no solo es el problema de estrés que no deja descansar a las palomas, sino ese problema de la hemoproteosis que se transmite con las moscas de las palomas. En cuanto a los cestodos, se tratan fundamentalmente son los gusanos planos, las tenias. Ahora mismo ya hay menos. Yo, a pesar de que tengo las palomas en un sitio donde se posan a picar en el suelo y donde tienen algo de campo, entre comillas, para esto hace años que no veo cestodos, hay menos por la forma en la que tenemos las palomas. Los que tenéis las palomas en azoteas y demás, no, es muy difícil que tengáis problemas de cestodos, porque se transmite por hospedadores intermediarios, normalmente hormigas. Entonces, es poco frecuente. Pero los cestodos se tratan con un producto que se llama praziquantel, que sirve para los cestodos. Es el mismo con el que se tratan los caballos y se tratan los perros. Hay unos comprimidos que son de perros. Yo uso los que se usan en los perros, y se llama Zipiran Plus, Z y latina, P Y R de Roma A N, Zipiran Plus. El Zipiran Plus, hay otros, por supuesto. Yo digo el que uso sin ningún ánimo comercial de nada, faltaría más, simplemente por facilitaros las cosas. Lleva Febantel,
que es un producto para los gusanos planos, y lleva praziquantel. Lleva praziquantel, efectivamente. El febantel es para planos y redondos, perdón, y el praziquantel es solo para planos. De eso se le da 1/8 de comprimido por paloma. Yo eso lo doy solo una vez al año y lo doy en enero. Esos productos no se pueden dar durante la muda, porque alteran las plumas. No dar estos productos, la ivermectina no tiene ningún problema, pero no dar estos productos, el mebendazol, el febantel, el fenbendazol, todos estos imidazoles, no darlos en la muda, porque alteran la muda. Entre el mes de junio y el mes de enero, hasta que no esté la 10ª pluma alta o terminada, no dar estos productos. Entonces yo en esos momentos sí lo doy una sola vez. También se puede dar en la comida. Y en la comida, pues, deshaces la pastilla en agua y sabes que una pastilla es para 10 palomas. Por lo tanto, lo añades con la cantidad de agua necesaria, mira la cantidad de palomas que tienes, lo añades a la comida y se lo das en la comida, y se da también en un momento. Esa puede provocar algún vómito pasajero, pero muy aislado, muy aislado. Productos como el pirantel, que se ha usado tanto tiempo, el levamisol, yo creo que están absolutamente obsoletos hoy día. No digo que sean malos, pero creo que están muy superados. En cualquier caso, por supuesto, siempre hay que hacer las pertinentes analíticas y la pertinente prescripción facultativa. En cuanto a las enfermedades bacterianas, las que más nos afectan son las del aparato respiratorio. Y del aparato respiratorio, las que más nos afectan son los micoplasmas. Los micoplasmas los tratamos con doxiciclina y con tilosina. Son distintos. La doxiciclina es una tetraciclina de segunda generación y la tilosina es un antibiótico macrólido. Son distintos y actúan de forma distinta. Por supuesto, para dar cualquier antibiótico hay que hacerlo con prescripción médica y receta, prescripción veterinaria en este caso, y receta. Y por supuesto hay que intentar dar lo menos posible. Y esto es muy serio, no solo por la resistencia a los antibióticos, sino porque el antibiótico, que es un arma poderosa y es un arma que es muy positiva y muy eficaz cuando hay que usarla, resulta que aparte de los gérmenes que queremos eliminar, elimina también lo que os he comentado antes, la microbiota. Entonces, el objetivo es conseguir no dar antibióticos. Y para eso, todas las recomendaciones que os he dado antes, si los palomares no tienen humedades y los palomares tienen una ventilación correcta, es muy difícil que aparezcan palomas con el ojo lloroso, que es el que tanto conocemos y que tampoco nos gusta, cuando empiezan a aparecer sobre todo en los pichones, por la misma razón que es más frecuente en los pichones que en las adultas, porque los pichones no tienen desarrollada la bolsa de Fabricio, que es una estructura anatómica que está en la rabadilla y que es la responsable de la producción de inmunidad. Por eso es por lo que los pichones enferman más que los adultos, porque no desarrollan su sistema inmunitario hasta cerca del año. Están del aparato respiratorio, que os iba diciendo, los micoplasmas, que se tratan con doxiciclina y tilosina. La doxiciclina es un antibiótico que lo toleran muy bien las palomas y que permiten una dosis suficiente de antibiótico. Cuando se trate de antibióticos hay que hacer los tratamientos completos de 5 a 7 días, incluso en el caso de enfermedades como la ornitosis hay que tratar más tiempo. Por supuesto, ni que decir tiene que en el momento que vemos palomas enfermas en nuestro palomar tenemos que pararlas en los concursos y no debemos seguir enviándolas a los concursos. Por dos razones.
La primera porque perderemos esas palomas que no estarán bien y perderemos otras que nos creemos que están bien, pero que no están bien y están incubando la enfermedad. No tendremos resultados y realmente nos equivocaremos al enviar esas palomas. Nosotros cuando enviamos las palomas, las enviamos para que vuelvan todas y ese es nuestro objetivo. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de que las palomas estén perfectamente sanas. Y el segundo motivo por el que no se tienen que enviar es porque estamos fastidiando a las palomas de los demás. Y la responsabilidad en este tema es fundamental. Nadie debe tenerle miedo a que sus palomas se ponen malas. Las palomas se ponen malas igual que nos ponemos malas nosotros. Vamos, miedo a decir ante los demás que las palomas nuestras se han puesto malas. Porque es un acto de honradez y de disciplina deportiva, es un acto de solidaridad con los demás el retirar tus palomas en el momento en que las palomas no están bien. En cuanto a las enfermedades del aparato digestivo, pues nos afectan los coli enteropatógenos, nos afecta la salmonela. Sobre estas, comentaros que el antibiótico de elección es la enrofloxacina, y la enrofloxacina, yo hará 15 años que no doy enrofloxacina, no he tenido necesidad de dar enrofloxacina. Si tenemos un poco de cuidado en todas las cosas anteriores, las palomas no tienen que enfermar. Tenemos que conseguir que las palomas no enfermen, tener unas buenas condiciones en el palomar, tener medicamentos que favorecen el que la paloma esté sana con facilidad, todo esto que os he comentado. No sé si conocéis los productos Paloma. Yo hay un producto que me gusta mucho que se llama Paloma Vital. El Paloma Vital tiene ácidos orgánicos, tiene probióticos, tiene vitaminas, oligoelementos, es muy completo. Hay que agitarlo bien antes de usar, por cierto. Y yo lo doy pues muy frecuentemente, muy frecuentemente. Eso en cuanto a aparato digestivo. En el tema de los virus, efectivamente la mejor prevención que tenemos es la vacunación. La vacunación de paramyxovirus es obligatoria por ley, como todos sabemos, y hay que llevarla a cabo antes de los concursos, de tal manera que los veterinarios hacemos el certificado oficial en base a las declaraciones responsables de vacunación de cada colombófilo. La vacuna de paramyxovirus es una vacuna muy eficaz y yo la uso, por supuesto, en el mes de diciembre, enero, antes de empezar la campaña, en todas las palomas y en los pichones, cuando salen del nido, en el momento que hay un lote suficiente para vacunar, aunque sean 20, 30, vacuno. Cuando hay otro lote, vacuno los nuevos y revacuno los anteriores, de tal manera que cuando llega el verano, aquí yo sé que criáis más tarde porque tenéis una temperatura más afable para criar, pero allí en verano es tremendo y poco recomendable criar, aparte de que no sirve para nada, porque las palomas que nacen después de junio son palomas que han cambiado el año colombófilo cambia en junio, allí en la península por lo menos, no cambia en enero, es una cosa artificial el tema de las anillas, por lo tanto, si tú estás volando al año siguiente una paloma que nació en enero, febrero o marzo, pues estás volando una paloma mudada completa y una paloma que has seleccionado previamente y que puedes contar con ella. Si estás volando una paloma que ha nacido en agosto o septiembre, estás volando un pichón, sin ninguna pluma mudada, mucho más débil en todos los sentidos. Bueno, para no irme mucho del tema, los pichones se vacunan varias veces. Ahora hay otras vacunas que son las PHA, que quiere decir paramyxovirus también, herpesvirus, adenovirus. Y el tema de los virus realmente es algo que nos afecta muchísimo y además produce una verdadera catástrofe en el palomar. Afecta a los pichones, son estas del circovirus, herpesvirus, todos estos, y al final eso se ha producido porque los pichones no han estado aislados, han entrado en el palomar palomas que no tenían que entrar, han estado mezcladas con otras palomas,
Y se produce porque las condiciones del palomar no son las adecuadas. Al final, lo que tenemos que hacer si padecemos esto, pues es, aparte de vacunar, yo soy partidario de vacunar una vez que ha entrado la enfermedad, tratar con ivermectina. Tratar con ivermectina. Es más, si los pichones están tratados con ivermectina es mucho más difícil, porque la ivermectina tiene mucha duración, es mucho más difícil que entre el adenovirus y el herpesvirus. Y creo que este es un dato muy importante que os puede servir. Todos hemos oído hablar, por lo menos allí en la península, no sé si aquí tendréis también el mismo problema, que me imagino que sí, cuando entra el adenovirus, que son pues estas diarreas líquidas, eso sí, una diarrea, estas diarreas líquidas que en el palomar nada más que hay agua, mueren pichones, unos más, otros menos, pero los que quedan muy tocados, realmente te arruina la pichonada, un adenovirus. Entonces, pues todas las medidas que dije antes para no tener la enfermedad, pero una vez que la tienes, si previamente los has tenido tratados con ivermectina, seguramente entrará menos, morirán menos animales, habrá menos morbilidad y menos mortalidad. La morbilidad es el número de animales afectados y la mortalidad es el número de animales que han muerto por la enfermedad. Los hongos, que son los grandes olvidados aquí y que hacen muchísimo daño a las palomas. Los hongos son muy fáciles de detectar en el palomar, porque son las palomas que mastican en el palomar, las palomas que abren y cierran el pico en el palomar. Y si observáis a las palomas, por supuesto, es fundamental, como comentaba antes con un compañero vuestro, con Ricardo, es fundamental observar a las palomas. La observación es la base de nuestro deporte. Tenemos que conocer perfectamente a nuestras palomas, tenemos que observarlas. Si vosotros observáis a las palomas, veréis que en determinados momentos una abre el pico, otra en otro sitio, otra en otro sitio, otra en otro sitio, y abren y cierran el pico. Y a la llegada de los concursos, esas palomas vienen las últimas. Vienen las últimas porque tienen el freno de mano echado. Y cuando llegan, abren el pico exageradamente. No sé si lo habréis observado. Eso es síntoma de que tienen hongos. El hongo, la Candida albicans, le crea una baba en el fondo de la garganta que les incomoda, y por eso es el abrir y cerrar el pico. Es fundamental tratarlos. Tenemos un producto muy bueno que es la nistatina, que se da por boca. El nombre comercial es Micostatin, que también hay que... Este es de humana. Hay productos de veterinaria que llevan nistatina. La casa DAC tiene un producto que lleva nistatina y ronidazol. Muy bueno, muy bueno. El que se usa habitualmente es el de humana, que se llama Micostatin, M-I-C-O-S-T-A-T y latina N. El Micostatin, aunque la dosis que preconizaba mi buen amigo y colega, el doctor Marc Rion, hace años era de 1 mililitro por litro de agua, ahora es de 3 a 6 mililitros por litro de agua. Es muy importante este detalle. Si veis que hay más afectación, se puede dar a 6 mililitros, y si veis que hay menos, pues a 3 mililitros por litro de agua. Se puede dar en el agua. Yo lo doy también en la comida. Y lo doy también en la comida calculando que 1 mililitro es para 20 palomas, diluyendo la cantidad de mililitros en base a las palomas que tengo en la cantidad de agua necesaria que voy a mezclar con la comida. Yo todos los medicamentos los doy en la comida cuando tengo que dar algo. Los doy en la comida porque me parece
que es mucho más sencillo y mucho más eficaz. En la comida, bueno, pues igual que tú, cuando vas a tomarte una pastilla, coges la pastilla y te la tomas. No tienes que estar bebiendo la pastilla a lo largo de todo el día. En la comida tú te aseguras de que se toman toda la cantidad que tú quieres que tomen y en un momento determinado. Por supuesto las tienes que tener con hambre. La paloma tiene que ir a comer siempre con hambre. Si la paloma no va a comer con hambre, la cosa no va bien. Entonces es muy fácil administrar los medicamentos en la comida. Yo prefiero en el agua no ponerles nada, porque prefiero que la paloma siempre beba bien y esté bien hidratada. Es fundamental. Si tú, entre los concursos, y esta es otra idea que creo que os puede servir, si tú entre los concursos estás poniéndole puñetitas, historias, vitaminas que saben fatal, historias de estas en el agua, resulta que la paloma... hay quien consigue que beban todo sin mirar y sin... A mí me cuesta que las palomas, sobre todo si no hace mucho calor, beban lo que tienen que beber, que meta el pico en el agua y que beba hasta que se sacie sin sacar el pico de... Las palomas, cuando tú le pones cosas en el agua, salvo que tengan mucha sed y las tengas con mucha sed, lo cual ya supone que su estado de hidratación no es correcto, y estamos hablando de que estamos entre concursos, luego eso no se debe de producir, la paloma llegará, meterá el pico y se irá, y volverá a intentarlo otra vez, y al final bebe 2 buches con mucha pena y se va. Esa paloma no se ha tomado la medicación. Entonces nos estamos engañando, estamos tratando mal, estamos aplicando tratamientos incompletos, y eso no solo va en resistencia a las enfermedades, de resistencia de esos microorganismos a los tratamientos, porque tú, en vez de eliminarlo, lo estás haciendo resistente. Por lo tanto, yo, salvo que seáis capaces de conseguir, que por supuesto hay gente que me dice que le beben las palomas todo, pues estupendo, pues yo a mí no, que las palomas beban sin pensar y beban como a nosotros nos gusta que beban cuando le pones el agua, pues que del agua es otra cosa de la que habría que hablar bastante, pues es mucho mejor, son mucho mejores los tratamientos en la comida, mucho más eficaces. Tú le pones la cantidad que se tienen que tomar, la paloma se lo toma en 5 minutos, en el tiempo que tarde en comer, y te aseguras de que el tratamiento se ha dado perfectamente, porque en la comida, curiosamente, se lo tragan todo, olores que a nosotros no nos gustan, sabores que tú dices, esto tiene que estar malísimo, pues se lo comen. Si tienen hambre, se lo comen sin pestañear. Bueno, pues con esto termino la exposición resumida de enfermedades. No sé cómo voy de tiempo, pero si queréis hacemos un pequeño descanso para no aburriros y luego paso a la otra parte, o si tengo que acabar acabo, que yo estoy a vuestra disposición. Lo siguiente que me quedaba que hablar es sobre la selección, sobre la selección de las palomas. ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis hacer algún comentario? Y así, de paso, relajamos el monólogo. Me pregunta el amigo Valerio sobre la salmonela. La salmonela, cuando se presenta de una forma importante, hace mucho daño en el palomar. La salmonela tiene la particularidad de que puede almacenarse en las articulaciones, por eso hincha las articulaciones. Los síntomas de la salmonela son 3, como sabéis. Por una parte es la diarrea, esa sí hace mucho daño y sí que hay que ponerse serio con el tratamiento de antibióticos. Por otra parte es la dificultad para volar, porque, sobre todo en la articulación del hombro, la del codo también, se introduce la salmonela en la articulación, se produce en esas artritis y
el tercer síntoma es el neurológico, que es menos frecuente. Lo que él me pregunta es si una paloma que tiene una salmonela clínica con afectación en las articulaciones, la dejaría para criar. Yo creo que no se puede dejar para criar, porque se convierten en portadores. Y yo no la dejaría para criar. No la dejaría para criar. Entre otras cosas porque no tenía que haberse puesto mala con salmonela. Porque de entrada, y eso lo veremos ahora cuando hable de la selección, hay que criar con muy buenas y muy selectas palomas. No se puede criar con cualquier cosa. Y una de las cosas que hay que atender cuando se cría es que sean palomas sanas, fácilmente sanas y difícilmente enfermables. Palomas que eso también coincide con palomas que han hecho grandes premios, claro que coincide, y coincide porque precisamente una paloma que tiene un buen sistema inmunitario es la que mejor puede hacer buenos resultados en los concursos. Entonces una cosa está ligada a la otra. Yo no la dejaría para criar, no la dejaría para criar. Dime. Sí. Buenos días. Hola, buenos días. La ivermectina, para tratar tanto interior como exterior, ¿es por el pico o...? Se puede poner tópica también. ¿Se puede poner en la Se piel, puede ¿no? poner Vale. tópica. Vale. Se puede poner tópica. Claro que sí. Y tópica se pone a veces incluso pura, sin diluir. Sobre todo en el caso de los ácaros del buche, otro problema que vosotros conocéis. Los ácaros del buche se tratan con ivermectina también. Y ahí sí, que por cierto, sobre los ácaros del buche hay que decir que tienen un componente de transmisión genética. Es decir, hay familias que tienen ácaros del buche y familias que no la tienen. Hay familias de palomas que lo padecen y otras que no. Yo en algunos casos, cuando he tenido, ya no tengo palomas con ácaros en el buche, por la misma razón, por la que no le criaré a ninguna paloma que tenga ninguna enfermedad, lo he puesto tópico, Y después, por otro lado, quería preguntar, una paloma que haya sufrido parasimovirosis, Paramyxovirosis. sí, que se haya recuperado, a la hora de dejar la reproducción, ¿puede tener secuelas sus hijos? ¿O? No, sus hijos no van a tener secuelas. Vale. Pero la paramyxovirosis, yo he llegado a ver palomas que no tenían la cabeza en su posición, que estaban así, y que venían de los concursos. Y después, por otro lado, quería preguntarle, para hacer un tratamiento de tricomona, ¿usted, por ejemplo, las dosis únicas es fiable o prefiere usar un tratamiento largo de 5 días? Yo creo que si el medicamento está preparado para dosis únicas es perfectamente fiable. Eso te lo dice la compañía que lo fabrica, la farmacéutica que lo fabrica. El carnidazol, que se usó tanto tiempo, yo hace tiempo que no lo uso, pero es el... ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre. Bueno, Apertex era el de cocidiosis, es... Spartrix, el Spartrix. Pues será en dosis única y me parece bien, y además me parece un buen recurso alternativo, porque otra cosa importante que no he comentado es que es bueno alternar los productos. Es decir, no es bueno dar siempre ronidazol, se puede dar alguna vez ronidazol, otra metronidazol, otra el Spartrix, otra vez ronidazol. Eso es bueno también, sin duda. Eso hará que los protozoos, en este caso las tricomonas, la Tricomona columbe, no genere resistencias. Vale, después, y por último, me quedaba una duda, micostatin de la casa DAC. No, o entendí mal. Micostatin no es de la casa DAC, perdón. Dax es la ciudad francesa. Micostatin es de un producto de Humana, de un fármaco de Humana, que si lo hay en veterinaria, pues lógicamente hay que dar primero el de veterinaria, como está legislado. Pero es que no lo suele haber en veterinaria, por eso
hay que pedir al veterinario la prescripción facultativa para dar el micostatín de humana. Y después ya por último, que bueno, es un tema que no ha tratado, es sobre el maíz. No te preocupes, que puedes preguntar sobre, lo que quieras, sobre, no tiene que ser lo último. Sobre el maíz. Bueno, he visto un vídeo suyo, entonces, que no era partidario de dar maíz a las palomas cuando estaban encestadas, por ejemplo, y sobre todo en cuanto los vuelos sean más largos, como que el maíz le perjudicaba. Entonces, nada, era un poco para salir de mis dudas, sobre todo el por qué. Bueno, es un tema largo, pero en fin, voy a intentar resumirlo porque es un tema muy importante. El maíz, el primer problema que tiene es que cuando las palomas, sin entrar en el propio maíz como alimento, es que las palomas cuando están en la canasta, están, en el caso nuestro, que es el que yo conozco, supongo que en otros sitios le ponen la comida de otra forma, y las palomas pueden acceder a la comida mucho mejor. Entonces, el maíz es un grano que a la paloma le cuesta más comérselo que al grano chico, y la paloma cuando está en la canasta tiene que comer. El primer objetivo es que coma. Yo me pongo muy serio con estas cosas porque me afectan mucho. Entonces, el primer objetivo es que coma lo que sea. Si es que aunque comiera solo maíz, pues bueno, por lo menos comía maíz. Luego entraremos en por qué no. Pero el problema es que el maíz es un grano que le cuesta a la paloma más comerlo que el grano chico. Segundo, el maíz no es un buen alimento. Puede ser un buen alimento como comida única en un momento determinado para salir al día siguiente y de un solo día de enceste. Bueno, te lo puedo admitir. Pero cuando la paloma tiene que estar, porque el transporte sea más largo o porque el tiempo sea malo y no se pueda soltar hasta que las condiciones mejoren, 3, 4, 5 días en la canasta, ¿qué van a estar? 3, 4, 5 días comiendo solo maíz. ¿Quién le da en su casa para preparar a las palomas para gran fondo solo maíz los 5 días antes del enceste? Si hay aquí alguien, por favor que levante la mano. Entonces el argumento es que cae por su peso. O sea, eso por una parte. Pero ahora vamos ya al tema del maíz. El maíz es un cereal. Ahora vamos a la consideración como grano. El maíz fundamentalmente es hidrato de carbono. La paloma, para hacer gran fondo, lo que necesita básicamente es una reserva de grasa, no de hidrato de carbono. Ese hidrato de carbono lo tiene que transformar en grasa. Entonces, si estás 2, 3, 4 días en la canasta comiendo solo maíz, es mucho más... pero además, las mismas palomas nos lo dicen. Porque como tú muy bien me comentabas antes, hay que observar a las palomas. La paloma, cuando tiene poco tiempo para comer, porque la otra le está empujando, cuando tiene que comer rápida, está en situación de estrés, come mucho mejor el grano pequeño que el grano grande. Y eso todos lo sabéis perfectamente. Entonces, si una paloma se acerca al comedero y come unos cuantos de granos chicos, ya ha comido algo. Aparte de que todos sabemos que en situación de estrés se digiere mejor y funciona mejor el grano chico que el grano grande. Cuando nosotros estamos en situación de estrés, no nos tomamos un plato de potaje, nos tomamos una cosita rápida para salir del paso. Entonces, a las palomas les pasa básicamente lo mismo. Las palomas, el primer problema es que no comen, y comen poco y mal, y más condicionado por el tema de las canastas. Y eso ya hay algunos clubs, en Asturias, por ejemplo, que lo han modificado, metiendo un comedero transversal en las canastas que se abre desde fuera y que ya va cargado de comida, y las palomas comen dentro, no tienen que sacar el pico, comen muchísimo mejor. Pero es que además el maíz
tiene ese problema como grano. Que no es el grano, hay granos mejores que el maíz. Pero además, ya para terminar, lo que yo le digo siempre a los dictadores del maíz, que son aquellos que están empeñados en que las palomas de los demás coman solo maíz. Pues yo lo que le digo es lo siguiente, vamos a ver, si una mixtura de Sport tiene el 40% de maíz, tus palomas van a comer todo el maíz que quieran y como son mucho más inteligentes que las mías, van a comerse el maíz. Y si se acaba, que le pongan más. Y tus palomas van a comer todo el maíz que quieran. Pero déjame a las mías que coman otra cosilla. Un poquito de cártamo, un poquito de lo que sea. ¿O no? Okay. ¿Se os ocurre algún argumento más? Porque yo tengo más, pero tampoco quiero aburriros con eso.